que aquella escena sea utilizada en los ensayos filosóficos. La mujer no asociada tira el cuerpo hacia atrás y se toca las piernas en un gesto que pretende apartar algo así como el roce de una media de nylon. Sigue su gesto incompleto. Demostrar detrás del hombre está distinto, está aguado, que se han salido de una y hablar con el poeta. Ya, sigamos la aquel que prolonga el sonido del freno y ha venido a salvarle del montón de la lluvia. Agradece y siente que le nace una voz del ahogo y el túnel se le cierra y
está a punto de volverse hacia ellos. Levanta al niño con la fuerza del grito que reprime e inicia el gesto que habrá de ocultar en los ojos del hijo el propio espanto. Apenas de señalar con un dedo a una paloma que pasa rozando la reja ciudad.
dobla anticipando el golpe y la frecuencia de los aguaceros. El diente casi de tierra alarga el cuello y muelle, olfatea la sangre, estira la lengua como el fuego y lame los bordes de aquel charco. Un charco que es un animal frente a otro animal que le lame los blancos y le traga a los brazos cortos el color canela de su cuerpo, sin dejar de jugarse con los ojos. Y de repente caerá la presa. El hocico tantea un segundo en el aire, los dientes se apresuran y con un golpe seco se hacen con el dedo y al paso acelerado lo abandona la escena, el verso.
todas son entonces ella vaya a su casa, el afán de superficie que tiene todo el cuerpo al desplegarse, y me complace pensar que el desmayo es un mundo de cosas bajo la influencia. Debe ser porque lleva una funda negra y ropa de venir. Se le acerca al oído y murmura algo que usted no entiende. Usted le dice algo y él no se entera tampoco, pero asiente. Y luego frunce los labios como quien se concentra. La seriedad es una variante del olvido. Nos ayuda a construir distancias, a creer que es un ritmo. Y es porque somos serios y nos sentimos en los labios calientes la pluma que realiza los metros de distancia. Gracias a nuestra seriedad, el impacto no logra hacernos perder el equilibrio. De espaldas, la silueta recortada en la puerta de un cuadro de Magritte. Desde mi perspectiva es esto último, un agujero oscuro esperando la noche para obtener la resistencia de las sombras. Un agujero que se traga a la línea de encaje cuando se apoya en él. A cada inclinación desaparece alguna parte suya, su cabeza o el nombre, el
la mitad de su espalda, sus nalgas con bolsillos de vaquero, y a veces toda ella desaparece o se difusa entre la ciencia y masa del mundo, y ese vaivén la desconcierta. No está entrenada, se le nota. Nadie le ha enseñado que ser o no ser es la cuestión. La cuestión es saber deslizarse sin miedo entre las superficies. No está entrenada, por eso aprovecha cualquier cosa que ocurra para poner a prueba la solidez del mundo. Cuando se refugia entre los brazos de él y murmura ¡qué horror!, lo hace tanteando el umbral de la nada, esa densa silueta decapitada en la puerta del cuarto al fin. Por eso también ahora sí este deseo tan alucinante, tan intenso de amar esa vida. Ese espacio pequeño en el que se le tocan las manos a otras compañeras. Por eso me dan ganas de corregirla y de muerto. Está ya. Cayó bajo la puerta. No hay pájaro. La casa se desploma. Se oye caer un niño, oblicuo y dorado. Un perro sale huyendo con una bota de agua entre los dientes. Pero alguien me detiene. Me exhorta a hacerle fiel al grito. Sospecho que usted leyó a Platón y comparte su amor por los espejos. El verso ha de ser copia exacta y fidedigna y no se sabe qué realidad verdadera. No es usted. Habrá de perdonarme el lapsus. El profesor me mira mejor de su parte. Supone que proyecto aumentar su desgracia. Esto no es inicio ni término de nada, no hay voluntad en el gesto, sino impacto. El gesto no se hace,
basta. Siempre es igual, afuera ocurren cosas que no debieran ocurrir, como estas, cosas que ensucian la calle, tendrán que limpiar con mangueras, luego querrán restricciones el agua, ni siquiera es potable. Mirada que cruza el aire y encuentra a alguien que le hace señas y en la seña en ella. Uno puede negarse al acontecimiento y convertir su historia en un simple resumen de lo ocurrido. Basta con acercarse a todo con un Walkman conectado a la carne, conectado al cerebro en aquellas sustancias permeables que no se basta refugiarse en un desmayo al tiempo, en el deseo de amar o ocultarse en la furia o el número de una fiesta más tarde. De hecho, lo más frecuente es que lleguemos cosida el alma a su forma, para evitarse del mundo. Tiempo a pensar en futuro o en pasado, o si piensa. Imagino que observa a medio pájaro alzando el vuelo en el azul de su propia mirada. Quiero creer que irónico se asoma a aquella paradoja, 1%, pero cuando vivo, tiempo desafiando la lógica. Quiero pensar.